Como un acto de naturaleza estrictamente política, ha calificado la defensa del líder opositor Leopoldo López la declaratoria de persona non grata al ex jefe del gobierno español Felipe González. Juan Carlos Gutiérrez, abogado de López, informó que a pesar de la decisión de la Asamblea Nacional de Venezuela, Felipe González viajará a Caracas para incorporarse como asesor técnico en la defensa del opositor venezolano. De conformidad con la ley de extranjeros, una persona que sea declarada persona non grata puede ser expulsado del territorio nacional. Entonces eso tiene dos implicaciones. La primera, bueno, de ser así, tendrían que permitirle el ingreso al ciudadano Felipe González a territorio nacional, porque nadie puede ser expulsado del territorio venezolano cuando ni siquiera ha ingresado. Son aspectos de índole lógico que hay que evaluar. Y segundo, pues bueno, como el mismo Felipe González decía ante los medios de comunicación, el ingreso a un país es una potestad del Estado. Pero si se prohíbe esa situación, pues inexorablemente estamos sumando un elemento más para acreditar lo que hemos denunciado como una situación sistemática de vulneración de derechos humanos, y se estaría afectando la posibilidad que la actividad de la defensa de Leopoldo López se haga de manera plena. Y vea hoy en el programa La Tarde de NTN 24 la primera entrevista ofrecida por el expresidente del gobierno español, Felipe González, a un medio de comunicación, esto luego de ser declarado persona non grata por la Asamblea Nacional de Venezuela. 4 p.m. en Bogotá, Quito y Lima, 5 p.m. en la costa este de Estados Unidos. Pero esta no es la primera vez que el régimen chavista reacciona de esta manera contra una personalidad internacional crítica. El 19 de septiembre del año 2008, el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, expulsó del país al director de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, luego de declararlo persona non grata. La razón, el informe que presentó Vivanco sobre la situación de las libertades públicas durante los 10 años de mandato de Chávez. El documento denunciaba que el máximo tribunal de Venezuela se había convertido en un títere del gobierno. Así informábamos esta noticia en 2008. La decisión soberana. José Miguel Vivanco y su asistente fueron notificados de su expulsión en el hotel donde se hospedaban. Los funcionarios tuvieron que empacar sus maletas y de inmediato trasladarse hasta el aeropuerto internacional de Maiquetía, donde abordaron un vuelo que los sacó de Venezuela. El hecho ocurre horas después de que la ONG denunciara que durante los 10 años de gobierno del presidente Chávez, los derechos humanos retrocedieron y la democracia y las instituciones se debilitaron. El gobierno de Chávez ha aplicado sistemáticamente políticas discriminatorias. El gobierno de Venezuela dijo que tomó la decisión porque Human Rights Watch agredió la democracia y se inmiscuyó ilegalmente en los asuntos internos del país. Ningún extranjero puede venir a hacer política en el país. A esta hora establecemos contacto en vivo en Washington, D.C. con José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Señor Vivanco, una buena tarde y gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24 para toda nuestra teleaudiencia en las Américas. Un agrado estar con ustedes, Ruth, esta tarde y especialmente para toda la teleaudiencia de NTN 24. Señor Vivanco, ¿qué fue lo que realmente molestó al chavismo en aquel entonces, hace más de 6 años, para que lo hayan declarado a usted una persona non grata y después lo hayan expulsado? Lo que les molestó fue nuestro estudio crítico, nuestras conclusiones, que ha sido una evaluación objetiva de la enorme concentración de poder que había logrado Chávez después de una década de gobierno, de las represiones y de las limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión, de las dificultades para la sociedad civil de Venezuela, de los problemas que acosan al pueblo de Venezuela diariamente en materia de seguridad. Es decir, lo que intentamos hacer fue un balance, un diagnóstico de una década de Chávez gobernando Venezuela y cómo eso había afectado fuertemente el ejercicio de las libertades públicas, limitaciones en materia de derechos fundamentales y, por sobre todas las cosas, una enorme concentración de poder en un régimen que cada vez perdía más elementos que lo definían como un gobierno democrático y más bien como un sistema autocrático. En ese entonces, señor Vivanco, Maduro era canciller y escuchamos las declaraciones cuando decía
que ninguna personalidad extranjera puede ir a Venezuela a hacer política. Las imágenes, cuando llegaron hasta el hotel, agentes de inteligencia venezolanos, y le ayudaron a usted y a su asesor, a su asistente, a preparar las maletas y lo acompañaron hasta Maiquetía, quedaron grabadas en ese momento, no solamente en la televisión venezolana, sino también en la televisión internacional. ¿Estaba usted haciendo política en Venezuela? No, Jason. Lo que nosotros hicimos en Venezuela es lo que hacemos en todas partes del mundo. Evaluaciones sobre la base de nuestras propias investigaciones en el terreno, a la luz de los compromisos jurídicos internacionales adquiridos por distintos gobiernos, y en función de esos estándares internacionales, verificar en el terreno si se están cumpliendo o no. Ese fue el documento que dimos a conocer. Lo que resulta llamativo es que para el gobierno de Chávez, como para el gobierno de Maduro, si un extranjero va al país, ingresa a Venezuela y se dedica a aplaudir al gobierno actual, a celebrarlo, a halagarlo y a sostener que no hay cosa más maravillosa que la revolución bolivariana venezolana, a pesar de todo lo que representa en términos de retrocesos a las libertades públicas y a los derechos fundamentales, es muy probable que ese extranjero termine no solo acogido por el gobierno, sino que hasta con una bienvenida en el Palacio de Miraflores. Si el extranjero, en cambio, emite conceptos que a ellos no les gusta, la tolerancia a la crítica es prácticamente cero por parte del actual gobierno, y se expone a lo que a nosotros nos ocurrió, que fue una expulsión por la fuerza. De hecho, me gustaría corregir algo que es muy importante señalar, y es el que a mí, cuando llegué al hotel de regreso de nuestra conferencia, tarde en esa noche, ya habían entrado a mi habitación y a la de mi colega, el doctor Daniel Wilkinson, y en ambos casos nos habían empacado las maletas, ya nos habían hecho las maletas. Lo que ocurre es que nosotros quisimos registrar si las maletas tenían nuestro contenido o le habrían colocado algunas otras pertenencias para complicarnos luego jurídicamente. Y pudimos comprobar que no había errores, pero tampoco se les había olvidado algunos ítems, y por eso es que pudimos entrar a nuestra habitación. Pero ellos ya habían entrado a la habitación y habían empacado por nosotros. Claro, y también tenemos información que les incautaron a ustedes dos sus teléfonos celulares en aquel entonces, cuando ya les tenían el equipaje prácticamente hecho. Ahora, señor Vivanco, basándonos en las reflexiones de injerencia, esta injerencia en asuntos internos de Venezuela que hace el chavismo, sobre hacer política en su país, le pregunto yo, ¿no es política cuando el régimen chavista interfiere en asuntos internos de Colombia, de España, por ejemplo? Ruth, el gobierno de Venezuela no es precisamente un gobierno que valora la consistencia. Al contrario, creo que es abiertamente inconsistente. Y en estos temas es también claramente oportunista. Ellos recurren a estos principios para justificar sus actividades, y pueden insultar, pueden inventar todo tipo de conspiraciones. Todos los días hay una nueva conspiración, entre comillas. Hay un nuevo cuento que echan a correr. Y posteriormente, al día siguiente dice, ya vamos a presentar las pruebas. Es toda una cadena, un libreto que lo conocemos bien. Y con eso van comprando tiempo y van distrayendo algunos sectores de la opinión pública interna. Pero las injerencias o los comentarios que puedan emitir sobre otros países, esos no cuentan como injerencia. Lo que a ellos les molesta es que cualquier persona, instancia, institución, sea de Naciones Unidas, sea la Relatoría de la Libertad de Expresión de la OEA, sea una organización de derechos humanos o un político de otro país, emita una opinión que les resulte desfavorable, una opinión crítica. Eso sí, para ellos es inaceptable y responde normalmente con agravios, con insultos.
Señor Vivanco, ¿puede considerarse la declaración de persona non grata al expresidente español Felipe González una jugada sistemática del chavismo para sacar del camino a quienes pueden visitar Venezuela y llevar aliento y esperanza no solo a los presos políticos, sino también a los ciudadanos? ¿Con qué puede encontrarse el expresidente del gobierno español cuando llegue a Caracas? Jason, esto forma parte de un patrón de conducta, es una práctica del gobierno tanto de Chávez como de Maduro. Es probable que nuestra teleaudiencia no sepa, pero uno de los pocos gobiernos en el mundo que no ha aceptado, y desde luego en América Latina lejos, que no ha aceptado desde que está en el poder una visita de un órgano especializado de Naciones Unidas para examinar la situación interna en materia de derechos humanos es Venezuela. Venezuela no cumple las sentencias de la Corte Interamericana, se ríe de la Corte Interamericana, llegó a denunciar el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Americana. Venezuela no obedece las recomendaciones de la Comisión Interamericana tampoco, ni de los relatores de Naciones Unidas, cuando le exigen, por ejemplo, la liberación inmediata e incondicional de Leopoldo López, de Ledesma, de los políticos injusta y arbitrariamente detenidos. Venezuela no permite la presencia de nadie que viaje a Venezuela en términos independientes, objetivos, y que pueda hacer alguna declaración o comentario o evaluación crítica del actual gobierno. De tal modo que no nos debe sorprender la decisión tomada por la Asamblea Legislativa de Venezuela con los votos del partido de gobierno, declarando a Felipe González como persona non grata. Es decir, puede ser que al expresidente del gobierno español ni siquiera le permitan entrar a Venezuela. Es muy probable que así sea, es muy probable que traten de disuadirlo, de ni siquiera tomar un avión, subirse a un avión desde Madrid a Caracas, para evitar justamente lo que sería un escándalo internacional respecto al cual no existen precedentes en América Latina, y justamente lo que me imagino que el esfuerzo es desalentarlo para que ni siquiera intente llegar a Caracas. Pero si Felipe González decidiera viajar de todos modos, como espero que lo haga, es muy probable que ni siquiera lo dejen bajar del avión y le impidan el ingreso a Venezuela. Queremos agradecerle mucho este contacto, señor José Miguel Vivanco, desde Washington. Es el director para las Américas de Human Rights Watch, una de las organizaciones que ha velado por el respeto a los derechos humanos en Venezuela y denunciado en repetidas oportunidades los atropellos que se vienen cometiendo en materia de derechos humanos. Muy amable por haber estado con nosotros.